Bueno, yo quiero empezar, yo no soy muy dado a subirme a la tribuna y contar historias, pero hoy sí que tengo que comenzar contando una historia, que es la historia de un estudiante, de un joven brillante que se llama Rodrigo y que es el hijo de unos buenos amigos míos, de mi amigo Miguel Ángel Prieto. Bueno, pues se ha quedado a unas décimas de poder cumplir con su sueño, con su vocación de ser médico. Este chaval, este joven brillante, que ha pasado todo el bachillerato tratando de conseguir esa nota que le permitía el acceso a la carrera de medicina, no va a ser ya médico. A lo mejor, fíjense, el día de mañana descubría un remedio contra algún tipo de cáncer o descubría el remedio contra la esclerosis lateral amiotrófica, esa horrible enfermedad respecto de las que ustedes no quieren ayudar a las familias que las padecen. Y le han faltado unas décimas, toda su vida ha quedado pendiente de unas décimas de punto por el azar, no por su esfuerzo, no por su capacidad, no, por ser de Madrid, por examinarse de la selectividad de la EBAU en Madrid. Y entonces los señores nacionalistas estarán pensando, bueno, ya nos va a derivar a un discurso de enfrentamiento entre los territorios, de si en Madrid es más difícil, de si en Cataluña es más fácil. No, fíjense, no. Si Rodrigo hubiera hecho la selectividad en Cataluña, también le faltarían esas décimas. ¿Por qué? Pues porque si cogemos la hemeroteca en relación con la EBAU de junio del año 2022, resulta que las pruebas más difíciles, en cuanto al contenido, no respecto al número de aprobados, no, respecto al contenido, fueron Madrid, Cataluña y Castilla y León. Díganles a los estudiantes de Castilla y León que sus universidades van a ser ocupadas por otros ciudadanos de otras comunidades autónomas y ellos mismos no van a poder ir a las universidades que están más cerca de su casa. Porque dice la hemeroteca, dicen los análisis, que los más fáciles han sido en Andalucía y en Canarias, en la última EBAU, con preguntas cortas de 10 minutos que no, dicen los expertos, no discriminaban entre los alumnos. Bueno, en Madrid, al parecer, el año pasado, física y matemáticas fueron endiabladas. Uno se mete en las redes sociales y ve, lo mismo que, por ejemplo, en La Rioja con química, cosas como así es imposible, no voy a poder estudiar lo que quiero, he salido llorando del examen. O sea, frustración individual basada en la injusticia y en la desigualdad entre territorios. Toda tu vida pendiente de unas décimas, pero sobre todo toda tu vida pendiente del lugar donde vivas, del código postal, del azar de que las comunidades autónomas compitan entre sí a ver quién pone una EBAU más fácil o una EBAU más difícil. Miren, por ejemplo, caso que también se comentó mucho, que también podría dar lugar a un fácil discurso en relación con los señores separatistas, es que fue muy fácil historia de España en Cataluña y en el País Vasco. Pero fue muy fácil historia de España también el año pasado en Andalucía. No es, por lo tanto, una cuestión de ideología, no es una cuestión de centralismo, es una cuestión de igualdad de oportunidades, es una cuestión de justicia. No puede ser que nuestros jóvenes, no puede ser que nuestros hijos, porque vivan en una comunidad autónoma o porque se examinen un año o se examinen otro, les estemos dando el mensaje de que su profesión en el futuro va a depender del azar, no de su esfuerzo, no de lo que trabajen, no. Su vida va a depender del azar, su vida va a depender de un mal entendimiento de las competencias de las comunidades autónomas que no creen en la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. En eso se basa esta proposición de ley, en la igualdad de oportunidades, en reconocer la excelencia de los jóvenes, en reconocer el mérito y la capacidad. Y eso es el futuro de nuestro país, porque la educación es el arma más poderosa de cambio de un país. Van a salir ustedes, seguro, haciendo gala de sus propias competencias, alegando la diferencia, llamándonos jacobinos, diciendo que queremos recentralizar. No. No está en tela de juicio eso en esta proposición de ley. No está en tela de juicio, no. Está en tela de juicio lo que dice el artículo 149, 1.1 de la Constitución. El Estado tiene la competencia exclusiva
para que las condiciones del ejercicio de los derechos fundamentales en todo el territorio nacional sean iguales. Está en tela de juicio el artículo 14 de la Constitución, que impide cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, como es el lugar donde vives. ¿Cómo puede ser que hagamos un bachillerato internacional donde participan 5.500 colegios, de los cuales solamente 100 están en España? El resto están repartidos por 160 países. Tienen una diferencia de usos horarios de 12 horas y celebran una selectividad única a la misma hora. ¿Cómo es posible que en esas comunidades autónomas donde se sacan mejores notas, sin embargo los informes PISA digan que son las que peor calidad educativa tienen en España? ¿Cómo es posible? ¿Es que se está utilizando la EBAU, la selectividad entre comunidades autónomas para competir a la baja o con finalidades diferentes a la de la elección, la selección de la excelencia, del mérito y de la capacidad? ¿Y cómo va la tendencia? Pues miren, les voy a decir, 94,6% de aprobados en el año 2021, se acrecienta la diferencia de aprobados entre comunidades autónomas hasta llegar prácticamente a los 8 puntos y en las notas prácticamente al punto de distancia. Por eso son tan importantes unas décimas cuando al final nos encontramos con que cualquiera puede acceder a cualquier universidad en todas partes del territorio nacional. ¿De verdad que la competencia autonómica, de verdad que ese privilegio está por encima de este disparate? ¿Está por encima de esta situación de desigualdad? Les insisto, no estamos hablando de una cuestión de competencias autonómicas, estamos hablando de que el Estado garantice la igualdad de derechos en todo el territorio nacional, la igualdad de oportunidades, la selección de los mejores. ¿Es un problema pequeño? Pues miren, 200.000 jóvenes hacen la selectividad cada año, 200.000 jóvenes. Todo esto sin contar, como les decía, que igual el día de mañana no tenemos los mejores médicos, los mejores cirujanos, los mejores ingenieros. Claro, ¿quién se preocupa de nuestros jóvenes? De unos jóvenes que tienen el récord de paro en Europa, el 32%, en relación con Grecia, que tiene el 31%. De unos jóvenes cuyo salario de los 20 a los 34 años solo ha subido un 2,16% en los últimos tiempos. ¿Quién se preocupa de nuestros jóvenes? Pues preocúpense de nuestros jóvenes y voten a favor de esta selectividad única, independientemente de que sean vascos, catalanes, gallegos, valencianos, andaluces o castellanos. ¿Y qué se hace desde la política? Una vez que el bipartidismo ha cedido la competencia de educación, como siempre, bajar los brazos, rendirse. ¡Uy, qué lío! Meterse a regular esto. Cuando estamos en la oposición se lo echamos en cara al Gobierno, cuando el Gobierno pasa a la oposición se lo echa en cara al otro partido. Y los nacionalistas, por supuesto, siempre con el chantaje, siempre queriendo tener más competencia, siempre con el pretexto de su propia identidad como pueblo para cultivar la diferencia, para cultivar el privilegio, para hacer chantaje a la nación. La ministra de Educación dice que hay que homogeneizar las pruebas de la EBAU. Pero ya si eso en el 2024. Pero si a lo mejor no están ni siquiera ustedes sentados en el banco azul en el 2024. ¿Y qué pasa con los 200.000 que se van a examinar en junio del año 2023? El propio defensor del pueblo, no creo que sea un fascista jacobino, el señor Gabilondo, ha expresado su preocupación precisamente por las diferencias en la prueba de selectividad. Miren, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, quedó en suspenso por el Real Decreto Ley 5/2016 respecto a la obtención del título de bachiller. ¿Saben por qué quedó en suspenso esta ley? Decía su exposición de motivos, hasta que haya un pacto de Estado, un pacto de Estado, social y político por la educación. Permítanme que me ría. Ustedes no llegan nunca a un pacto de Estado en lo que de verdad nos importa para el futuro del país, que es precisamente la educación. Nosotros proponemos una solución en donde no sea posible superar el bachillerato más que con una asignatura pendiente y siempre que se den circunstancias excepcionales. Porque fíjense, es que en el año 2021 el colmo de la desigualdad fue ya que había 9 comunidades autónomas que permitían presentarse a la selectividad teniendo 2 suspensos, mientras que el resto, 8,
no permitían presentarse teniendo 2 suspensos, el colmo de la diferencia. Pero es que, además, estas pruebas de acceso, los criterios de evaluación, incluso la resolución de las reclamaciones, tiene que ser competencia del Estado. Competencia del Estado junto con las comunidades autónomas, consultadas a través de la Conferencia Sectorial de Educación, consultado la Conferencia General de Política Universitaria, esa que han destrozado ustedes con la LOSU, consultado informando el Consejo de Universidades y el Consejo Escolar del Estado. Hay también que unificar las tasas. ¿Cómo se come que en La Rioja valga hacer la selectividad menos de 50 euros, mientras que en Castilla y León valga más de 150 euros? Tiene que haber un calendario único y no diferentes pruebas. Y, sobre todo, en la inscripción en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales se tiene que indicar, y la Administración tiene que respetar el idioma en el que se quiere realizar esta prueba. Miren, hace 2 años hubo un problema en el que la Generalitat de Cataluña obligaba a significarse a los alumnos que querían la prueba en castellano. Tuvieron que ir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ganarlo. Ustedes, por supuesto, inhibidos de reconocer los derechos de los catalanes que querían hacer la selectividad en castellano, tuvieron que ganarla en el Tribunal Superior de Justicia. Y ya el último año hay un cuestionario anónimo. No parece que, por lo tanto, para ustedes sea o deba ser esto un problema. Ante esta situación, con este disparate, con estas desigualdades, con estas injusticias, no le pueden decir a los padres y a los jóvenes que se aguanten y que no hay nada que cambiar. No les pueden decir que no hay nada que cambiar sobre la base de un entendimiento abusivo y expansivo de la competencia de educación. Ellos pagan impuestos como todos los españoles, tienen derecho a una gestión diligente de lo público, pero sobre todo los jóvenes tienen derecho a realizar su vocación. No puede su vida depender, su futuro, de unas décimas y, sobre todo, no puede depender el futuro de nuestro país para que tengamos los mejores médicos, los mejores ingenieros, los mejores cirujanos. Esto es lo que de verdad importa a los españoles y no esas guerritas que se traen entre ustedes y ustedes trayendo aquí cada 15 días el guerra civilismo y la confrontación. Les pido que voten a favor de nuestra proposición de ley. Muchas gracias. Toma en consideración de proposiciones de ley. Proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos de medidas de reforma de la evaluación para el acceso a la universidad para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso a las enseñanzas universitarias. Comienza la votación. Votos emitidos 340, sí 154, no 185, abstenciones 1. En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley. Proposición de ley de los grupos parlamentarios republicanos.